pero además emiten patrones de señales eléctricas que comunican información a los insectos, como si fuera un letrero de neón. De forma que los insectos polinizadores saben de forma anticipada si ahí van a encontrar o no el deseado néctar. Difícil de creer. Comenzamos. El cerebro es una de las estructuras más maravillosas del universo. Una maquinaria brillante, por dentro y por fuera, compleja, sí, sin igual. Sin embargo, así como nos permite crear pensamientos y percibir el mundo, también se puede volver de manera literal en nuestra contra, convirtiéndose en nuestro peor enemigo. Y es que las enfermedades cerebrales pueden ser algunas de las más terribles, extrañas y difíciles de creer. Las enfermedades cerebrales pueden adquirir matices bastante extraños, causando efectos que nunca hubiéramos imaginado. Por ejemplo, existe un padecimiento llamado hemiagnosia, que básicamente impide que la persona que lo sufre pueda ver lo que está de su lado izquierdo. Sí, como lo escuchan. Para poner un ejemplo, imaginen que tienen a dos personas frente a ustedes, pero solo pueden ver a la que se encuentra de su lado derecho. Esto sucede porque el cerebro está dividido en dos partes, dos hemisferios, y cada uno percibe información del lado contrario. Es decir, el lado derecho del cerebro ve lo que sucede a la izquierda y viceversa. Sin embargo, cuando uno de los hemisferios se daña, se pierde la conexión con los sentidos. Y sí, es como si vieran tan solo la mitad del mundo. Estas son diapositivas. Generalmente, imágenes que utilizamos en la escuela. Una serie de imágenes inmóviles que están estáticas. Ahora imaginen ver de esta manera al mundo. Eso es lo que provoca una enfermedad cerebral llamada akinetopsia o ceguera de movimiento. Esto es causado por un daño en la corteza visual del cerebro y le hace imposible percibir el movimiento. Y aunque es un padecimiento muy raro, las víctimas tienen una vida bastante complicada. Acciones sencillas como servirse un vaso con agua son casi imposibles de realizar, ya que no pueden percibir el momento en el que se llena el vaso. La afasia receptiva es un padecimiento cerebral que hace que la gente no pueda hablar de forma normal y entonces emita una serie de incoherencias y sonidos raros en lugar de palabras. Lo más difícil de creer es que estas personas sienten que hablan como siempre. Es decir, su cerebro les dice que su lenguaje es normal, con la gramática adecuada y con palabras comunes y corrientes. Y aunque estas personas de vez en cuando pueden emitir oraciones completas, la mayor parte de su lenguaje oral no tiene sentido. Curiosamente, las personas que padecen afasia receptiva sí pueden comunicarse normalmente si en lugar de hablar, cantan. Y es que la zona del cerebro encargada de la música es distinta a la que controla el lenguaje. Todo el tiempo vemos muchas cosas a la vez, sin en realidad estarlas viendo. Por ejemplo, ahora mismo ustedes ven la televisión sin darse cuenta del cuarto en el que está o de lo que los rodea. El cerebro filtra esta información para que sea más fácil concentrarse en algo a la vez. Es un filtro. Bueno, la simultanagnosia dorsal filtra toda la información, pero llevándola al extremo. Explico. Solo permite ver una cosa a la vez. Así, si una persona que la padece se concentra, por ejemplo, en los labios de alguien más, en los labios, tan solo en los labios, verá los labios, no los ojos, no la nariz, ni siquiera la cara, solo los labios, como si fueran una entidad independiente. Si entran a un cuarto, por ejemplo, solo verán partes individuales de él y tienen que armar el rompecabezas en su cerebro.
La agnosia de tiempo es una de las enfermedades más extrañas del cerebro, ya que impide entender el concepto del tiempo mismo. Una persona que la padece no puede describir secuencias temporales. Por ejemplo, sabría qué desayunó, pero no podría decir si fue ese mismo día o hace 10 años. Estas personas no entienden el concepto de un día. Para ellos, lo que hacen en este momento podría ser algo interminable, porque no saben que eventualmente todo terminará. Es como vivir en un limbo permanente, donde el tiempo no tiene final ni principio. Lo interesante es que las personas que padecen esta enfermedad suelen curarse de manera gradual. Sí, se curan con el paso del tiempo. Sin duda, se debe estar agradecido de que no se padecen estas terribles enfermedades, pero no nos confiemos. Nuestro cerebro puede jugarnos una mala broma en cualquier momento. Difícil de creer. La temperatura más baja jamás registrada sobre la Tierra es de menos 89 grados Celsius y fue en la Antártica. Al escuchar esta temperatura, se enchina la piel de manera natural. Y aunque nadie vive permanentemente en este sitio, ¿qué me dicen de los habitantes del pueblo ruso de Oymyakon, donde se han registrado temperaturas de menos 71 grados en invierno? Suena imposible que alguien decida vivir ahí. Y sin embargo, sus casi 500 habitantes lo hacen desde hace años. Pero, ¿cómo se puede sobrevivir en sitios con temperaturas tan bajas? ¿Qué se necesitan para por lo menos pasar una noche sin dormir congelado? Esta y otras preguntas las respondemos al hablar de los sitios más fríos sobre la Tierra. Difícil de creer. Los habitantes del pueblo ruso de Oymyakon, ubicado en Siberia, están acostumbrados a vivir de manera extrema. Esta pequeña localidad de alrededor de 500 habitantes está acostumbrada a tener durante el invierno, que dura básicamente unos 9 meses al año, temperaturas promedio de menos 50 grados. Y como mencioné antes, ha llegado hasta los 71 grados bajo cero. De hecho, este sitio, conocido en Rusia como el Polo del Frío, registra temperaturas más bajas que el Polo Norte y es considerado el lugar habitado más frío de la Tierra. Pero, ¿por qué alguien decidió asentarse aquí? Los primeros habitantes de esta zona eran cazadores que fueron atraídos por un manantial de aguas termales cercano a la ciudad. Manantial que, por cierto, es visitado por los habitantes en pleno invierno, cuando ellos se lanzan a las aguas tibias completamente desnudos. Las casas en Oymyakon todavía se calientan con leña y carbón y la única tienda que hay en el pueblo vende pocas cosas, pero, eso sí, tiene un gran suministro de carne de reno y caballo. Casi el único alimento de las personas que viven allí, y es que nada, absolutamente nada, se puede plantar alrededor. Nada. Esto debido al suelo congelado de manera permanente. Aún así, los habitantes de Oymyakon no padecen desnutrición. No, la carne y la leche de reno contienen muchos nutrientes que los mantienen sanos todo el año. Parece mentira, pero las casas de Oymyakon, rústicas y sin comodidades, tienen excusados o letrinas externos. Y sí, la gente los usa. Y es que los habitantes de este pueblo están acostumbrados a las bajas temperaturas, tanto que, por ejemplo, las clases en el único salón de escuela solo se suspenden si la temperatura baja a los menos 50 grados. Y hablando de extremos, si en invierno el termómetro puede marcar hasta menos 70 grados con apenas 3 horas de sol, en el verano el calor llega hasta los 30 grados. Sí, como temperatura de playa, con 21 horas de sol. Vivir en un lugar tan frío complica hasta las cosas más simples. Por ejemplo, nadie utiliza plumas para escribir porque la tinta se congela de inmediato.
Lo mismo sucede con los teléfonos celulares. En temperaturas tan bajas, sus circuitos son inservibles. Pero pregunto, ¿se puede beber agua? Sí, pero con mucho trabajo, ya que muchas veces los vasos se congelan justo cuando uno bebe, quedándose pegados a la boca. Hablando de líquidos, en invierno, los habitantes de Oymyakon no apagan sus autos, los dejan encendidos todo el tiempo para que no se congele la gasolina. Pero quizá lo más complicado de todo sea enterrar a los muertos en este lugar. Primero, se tiene que ablandar la tierra, por lo que se hace una fogata que descongela la capa superior del hielo. Una vez descongelado, se empieza a cavar un agujero de apenas unos centímetros de profundidad, lo que se haya logrado descongelar, vamos. Entonces, se vuelve a hacer otra fogata sobre el agujero y se repite el proceso hasta que haya suficiente profundidad para albergar al cadáver. Este proceso puede tardar 3 días. Como mencioné, Oymyakon depende del carbón y la leña para poder sobrevivir en invierno. Por si llegara a fallar el suministro de estos materiales, se estableció una estación de generación de calor que funciona con calderas y que puede proveer energía a todo el pueblo. Sin embargo, si fallara esta estación, todo el pueblo se congelaría en menos de 5 horas. A unos cientos de kilómetros de Oymyakon está Yakutsk, que es considerada la ciudad más fría del planeta. Este lugar, que cuenta con 200,000 habitantes, tiene una temperatura promedio en invierno de menos 36 grados. Sin embargo, tiene todas las facilidades de una ciudad moderna: aeropuerto, museos, centros comerciales y hasta un zoológico. Y es que este sitio es sede de algunas de las compañías mineras más importantes de Rusia. Pero, por supuesto, vivir ahí también tiene sus riesgos. En el 2008, suburbios cercanos a Yakutsk se quedaron sin calefacción en pleno invierno por culpa de una falla en el sistema de distribución de gas. Entonces, los habitantes de estos lugares tuvieron que trasladarse a refugios donde la única opción para no morir congelados era estar juntos, literalmente abrazados, y así hacer estufas caseras. Algunos otros sitios helados habitados alrededor del mundo son Verkhoyansk, también en Rusia. Además, el pueblo de Hel, en Noruega, y la localidad de Barrow, en Alaska, a donde solo se puede llegar por aire o por mar, y que, a diferencia de los pueblos de Siberia, se mantiene fría incluso en verano, con temperaturas que no rebasan los 10 grados. Eso sí, todos estos lugares aprovechan las condiciones extremas de frío para atraer turistas, y es que los más aventureros pueden contratar paquetes de viaje para vivir las temperaturas más bajas de la Tierra. Así de claro, las más bajas del planeta. Háganlo, claro, bajo su propio riesgo. Difícil de creer. Difícil de creer. Se dice que la realidad siempre supera a la ficción. Esto es en referencia a que no importa lo descabellado que pueda ser una historia inventada, siempre existirá su contraparte en la vida real, que por el simple hecho de haber ocurrido se vuelve extraordinaria. Por ello, hablemos ahora de la vida de aquellos investigadores que inspiraron a los grandes detectives y aventureros. Son difíciles de creer. Cuando en 1981 apareció la película Los Cazadores del Arca Perdida, vio por primera vez la luz el personaje de Indiana Jones, un profesor universitario y arqueólogo aventurero capaz de derrotar a los nazis al mismo tiempo que rescataba joyas arqueológicas para los museos. Este carismático personaje, que le tiene fobia a las víboras, en la actualidad es una franquicia valuada en miles de millones de dólares, con 4 películas, series de televisión, videojuegos, libros y parques temáticos. Este aventurero tiene muchas similitudes con el académico, explorador y cazador de tesoros de nombre Hiram Bingham III. Este maestro de la Universidad de Yale pasó a la historia por realizar uno de los descubrimientos más impresionantes en la arqueología:
Hablamos de que este hombre, en compañía de algunos indígenas del Perú, encontraron la ciudad inca de Machu Picchu en el año 1908. Un verdadero santuario histórico y una de las actuales 7 maravillas del mundo moderno. En las películas de Indiana, podemos ver cómo este personaje intenta siempre que las joyas arqueológicas estén en algún museo o universidad. Idea que Hiram compartía, pero muy a su manera, ya que este explorador sacó de contrabando cerca de 40,000 piezas arqueológicas de Perú. Durante décadas, los gobiernos de este país lucharon de manera diplomática por la devolución de sus tesoros, cosa que no ocurrió hasta el año 2008, es decir, 100 años después del descubrimiento. Y por si fuera poco, la universidad solo ha devuelto unas 4,000 piezas de las 40,000 que Hiram Brigham III extrajo. En 1928, el adolescente de 15 años de edad, Paul Holt, dio la vuelta al mundo en tan solo 44 días. 44 días. Esta aventura inspiraría al escritor belga Hergé a crear el cómic de Tintín, que hasta la fecha ha sido traducido a 50 idiomas y vendido más de 200 millones de copias, siendo llevado al cine por creadores de la talla de Steven Spielberg. El agente 007, Bond, James Bond, como sabemos, es una creación del exoficial de inteligencia británico y también escritor Ian Fleming, quien utilizó su propia experiencia durante la Segunda Guerra Mundial para crear al espía más famoso de todos los tiempos. Además de sus experiencias, Fleming se basó en el comandante de la Legión de Honor, Forrest Frederick Edward Geo Thomas, quien se desempeñó como espía durante la misma guerra e inclusive fue capturado por los nazis, logrando más tarde escapar para reportarle directamente al primer ministro Winston Churchill. Geo Thomas era conocido por la Gestapo como el Conejo Blanco y su trabajo consistió en saltar en paracaídas tras las líneas enemigas para contactar a la resistencia francesa y así obtener información que sirviera para derrotar a los nazis. Sin embargo, fue traicionado y capturado. Aunque Fleming no conoció de manera personal a Thomas, siempre admitió su admiración por el hombre que logró escapar de los nazis y regresar a su amada Inglaterra, algo digno del agente 007. Como les dije, la realidad siempre supera a la ficción, pero la ficción es la que muchas veces nos inspira a realizar cosas difíciles de creer. Difícil de creer. A partir de la segunda mitad del siglo XX, se comenzó a popularizar en todo el mundo los productos conocidos como light. Es decir, productos que prometen al consumidor contar con una menor cantidad de grasa o azúcar, lo que los hace ideales para cuidar la figura. Conozcamos más sobre la industria de los productos light. Son difíciles de creer. La figura y la salud son dos de las grandes obsesiones de nuestra época. Pero pareciera que el disfrutar de la comida está peleado con una buena figura. Y es aquí donde surgen los productos llamados light. Estos alimentos elaborados con una menor cantidad de grasa, azúcar o con sustitutos que brindan el mismo sabor pero una menor cantidad de calorías. Tan solo en nuestro país se estima que este mercado de alimentos tiene un valor de alrededor de 5,000 millones de dólares, por lo que no es de extrañar que en los últimos años el mercado de bebidas light creció 3 veces más rápido que el de las bebidas azucaradas normales. Pero, entonces, ¿por qué, si
se consumen más productos light, el problema de la obesidad en nuestro país, en México, y en el mundo también, sigue creciendo. Según los especialistas, porque el problema de la obesidad no depende solo de lo que se coma, sino de cómo se coma. Hay que recordar que la calidad de los alimentos es importante, pero de la misma forma, los hábitos que tenemos a la hora de alimentarnos. El ejemplo más conocido en nuestro país es cuando comemos antojitos y los acompañamos con algún refresco dietético. Para empezar, la culpa no es del refresco, si nos comemos 10, 15, 20 tacos. O si en lugar de tomar un refresco normal, se beben 2 dietéticos. En este caso, cualquier reducción en el contenido calórico no sirve, ya que se ha aumentado la cantidad. Para que un alimento se considere light, debe reducir en al menos un 30% su contenido calórico. Pero, escuchen esto, si antes comíamos una galleta normal y ahora comemos 2 galletas light, no estamos reduciendo las calorías. Al contrario, las estamos aumentando. Una de las grandes polémicas con los alimentos light es sobre aquellos que utilizan sustitutos artificiales, ya que algunos dicen que estas sustancias podrían ser cancerígenas. Un ejemplo es la sacarina, descubierto en 1878 a partir de investigaciones que se hacían con el carbón. La sacarina comenzó a utilizarse como sustituto edulcorante desde principios del siglo XX, pero en los años 70, un estudio canadiense encontró que esta sustancia provocaba cáncer en vejiga. Esto a animales de laboratorio, a los que se les administraba en grandes cantidades. Sin embargo, después de realizar estudios más profundos, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos la eliminó de su catálogo de productos químicos peligrosos para el ser humano. Aunque otros estudios dicen que debería estar contraindicada para embarazadas, ya que afecta, o al menos así lo señalan algunos, el desarrollo del feto. Cuando consumimos un producto light, hay que leer bien la etiqueta, ya que dicho producto puede ser bajo en azúcares, pero no necesariamente bajo en grasa. Otra cosa que debemos tener en cuenta a la hora de escoger productos light en lugar de los normales es si estamos enfermos de diabetes o de algún otro trastorno digestivo o metabólico, ya que para esta población los productos light son una verdadera opción para alimentarse, mientras que para las personas sanas el consumir un alimento bajo en grasas o azúcares no lo beneficiará de la misma forma. Pero regresando al tema de la figura, es decir, bajar de peso, la mayoría de los nutriólogos están de acuerdo que antes de incluir alimentos light en nuestra dieta, debemos cuidar las porciones de los alimentos y consumir más fruta y verdura, además de hacer ejercicio. Todo esto antes de buscar una salida fácil, que sin embargo podría acarrearnos más problemas de salud a la larga. Nuestra forma de vida actual está poniendo a prueba millones de años de evolución de nuestra especie. La alimentación es el mejor ejemplo y cada uno de nosotros decide si quiere una vida light o una vida natural. Lo que elijamos es nuestra responsabilidad. Difícil de creer. Difícil de creer. Difícil de creer. Difícil de creer. Difícil de creer.